Bien, continuamos con la unidad número 5. Ya entonces hablamos de estructura de los carbohidratos. Ahora vamos a adentrarnos en el metabolismo de los carbohidratos. Bueno, yo quería presentar esta lámina. Esta lámina es importante porque prácticamente ahí están reflejadas las rutas, las principales rutas del metabolismo de los carbohidratos que las vamos a estudiar. Si ustedes observan la lámina, vemos que la glucosa está prácticamente en el centro. Es que la glucosa es el compuesto central del metabolismo de los carbohidratos. Y fíjense que todas las vías están relacionadas con la glucosa. Entonces, fíjense, nosotros vamos a estudiar de la glucosa, observemos la lámina por favor, la glucólisis, donde se transforma glucosa en piruvato. Vamos a estudiar la gluconeogénesis, donde a partir de productos como el piruvato, el lactato y ciertos aminoácidos podemos volver a obtener glucosa, ¿verdad? También vamos a estudiar lo que es el metabolismo del glucógeno, la síntesis del glucógeno, que es la glucogénesis o glucogenogénesis, y la degradación del glucógeno, que es la glucogenólisis, para dar nuevamente glucosa. Y también a partir de la glucosa vamos a estudiar la vía de la pentosa fosfato, que nos permite sintetizar algunos azúcares, por ejemplo, para la síntesis de los ácidos nucleicos. Luego, si observamos esta lámina, prácticamente de piruvato para abajo ya ustedes la conocen, ya la estudiamos. Vimos cómo el piruvato, ciertos aminoácidos nos iban a permitir, y los ácidos grasos, la síntesis del acetil-CoA, después el ciclo del ácido cítrico, la cadena de transporte de electrones y la síntesis del ATP. Como decir, de la mitad para abajo ya la conocemos. Ahora vamos a estudiar todas estas reacciones que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos. Vamos, entonces, bueno, antes de hablar de todas esas rutas, vamos a ver el proceso de digestión de los carbohidratos en monogástricos y al final vamos a referirnos a rumiantes, ya terminando la unidad. Pero en monogástricos, bueno, me comí una arepa, una pasta, un pan, un arroz, un carbohidrato. ¿Qué ocurre con ese carbohidrato una vez que yo consumo ese alimento o cualquier monogástrico? Entonces fíjense, aquí se les presenta el proceso de digestión en monogástrico. Entonces fíjense, una vez en la boca, ¿verdad? Se produce el proceso de masticación y las glándulas salivales producen una enzima que es la amilasa salival. La amilasa salival, ahí están algunas condiciones de la enzima, la amilasa salival va a tener la función de transformar el almidón y el glucógeno, porque puede ser que haya comido un alimento de origen vegetal, sería el almidón, o por ejemplo el glucógeno, me comí un pedazo de hígado o un pedazo de carne, aunque ya hablamos un poco de que el glucógeno está bastante abatido en la carne, ¿verdad? Pero bueno, consumo almidón o glucógeno y ¿qué se me va a formar por efecto de la amilasa salival? Maltosa más glucósido 1,6, oligosacáridos más maltotriosa. Continúa el proceso de digestión. Entonces, ese contenido gástrico pasa a las primeras porciones del intestino delgado, ahí se produce la secreción pancreática y ahí tenemos entonces la amilasa pancreática. La amilasa pancreática va a actuar igual que la amilasa salival sobre el almidón y glucógeno y va a formar maltosa, glucósidos 1,6, oligosacáridos y maltotriosa. Continúa entonces el proceso de secreción, de digestión en las primeras porciones del intestino delgado. Recuérdense que en intestino grueso no hay digestión, no hay absorción, sino de agua, pero digamos que los elementos
o sea, los alimentos, los nutrientes son absorbidos en las primeras porciones del intestino delgado. Bueno, entonces las glándulas de Brunner y de Lieberkühn del intestino delgado van a producir 5 enzimas que van a actuar, se llaman disacaridasas específicas. Entonces, las disacaridasas son sucrasa, maltasa, lactasa y trealasa. Esas enzimas, obviamente, la sucrasa actúa sobre la sucrosa y me forma sus monosacáridos, fructosa y glucosa. La maltasa sobre la maltosa y me forma glucosa. La lactasa sobre la lactosa y me forma glucosa y galactosa. La trealasa sobre la trealosa y me forma glucosa. Y también la isomaltasa que me actúa sobre los glucósidos 1,6 y forma glucosa. Entonces fíjense, ya del alimento que contiene carbohidratos que consumimos, ya al final del proceso en el intestino delgado, en esa luz intestinal, vamos a tener principalmente glucosa y otros monosacáridos, en menor proporción, la fructosa. Si consumimos, por ejemplo, sacarosa o consumimos, sacarosa, una fruta. Entonces, ahí tenemos, y si consumimos leche, entonces tenemos glucosa y galactosa. O sea que ya al final del proceso de digestión, en el intestino delgado lo que vamos a tener son monosacáridos, principalmente la glucosa. Fíjense ustedes la importancia de haber estudiado la estructura de los carbohidratos, porque ya yo les estoy hablando de estos compuestos y ya ustedes tienen que saber de qué le estoy hablando cuando le hablo de lactosa, de qué le estoy hablando cuando le hablo de glucosa, de qué le estoy hablando cuando le hablo de fructosa, etcétera, ¿ves? Entonces, precisamente, primero estructura y después el metabolismo. Bueno, ahora vamos a estudiar mecanismos de absorción de esos monosacáridos. Esos productos de digestión de los carbohidratos pasan al yeyuno y de ahí a la sangre del sistema portal en forma de monosacáridos, ya lo dijimos. Ocurre un transporte activo contra un gradiente de concentración y un proceso de difusión simple. El transporte activo utiliza una proteína transportadora, puede ser dependiente o no del sodio. La dependiente del sodio transporta sodio y glucosa en sitios separados y el sodio va a favor de un gradiente de concentración y la glucosa en contra y depende de la bomba sodio-potasio. Y en esta lámina entonces se les presenta ese proceso. Aquí tenemos los enterocitos del epitelio intestinal con su borde en cepillo, ya eso lo deben saber por anatomía, y ahí está la luz intestinal, están todos esos monosacáridos del proceso de la digestión. Entonces aquí está cómo pasan hacia los capilares, atraviesan el epitelio intestinal, utilizando, puede ser proteínas transportadoras dependientes del sodio o independientes del sodio. Dependientes del sodio, entra el sodio, ¿verdad? Después sale el sodio y entra potasio, depende de la bomba sodio-potasio. Luego entonces esos monosacáridos pasan hacia los capilares sanguíneos. Ese es el proceso de absorción y transporte de los monosacáridos. Bueno, ahora, tenemos la glucosa en sangre, vamos a estudiar las vías metabólicas. Vamos a comenzar estudiando la glucólisis, ya es una vía familiar, ustedes están familiarizados con esta vía metabólica, ruta de Ender-Mellerov-Parnas, se da en todas las células a nivel del citosol de todas las células, donde cada molécula de glucosa se convierte en 2 unidades de 3 carbonos que son el piruvato y son 10 reacciones químicas. Yo les había mencionado en el tema anterior,
anterior no sería en bioenergética y metabolismo intermediario, en la unidad 3, la glucólisis consta de dos fases. En una primera fase, la fase de consumo de 2 ATP, porque ahí la glucosa se fosforila 2 veces. Ese proceso inicial de fosforilación también hace que una vez que de esa primera fosforilación ya es un proceso, esa glucosa está ganada para la glicólisis, o sea, ya es irreversible, entra en el citosol celular y ya se produce toda la reacción de la glicólisis. Entonces, en esa fase 1, glucosa se fosforila 2 veces y se forman 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Ahí se consumen 2 ATP, fase de inversión, ahí se gasta. Luego en la segunda fase, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato y ahí se producen 4 ATP y 2 NAD reducidos. Esos NAD reducidos entran a la cadena de transporte de electrones. Y esos 2 ATP, esos 4 ATP menos 2 que se gastan, el rendimiento energético neto de la glicólisis es de 2 ATP. Bueno, aquí están las reacciones, ya esta lámina ya la habíamos visto, ahora vamos a ver cada una de las reacciones. Solamente recordar entonces que la glucosa forma 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que llegan a formar 2 moléculas de piruvato. Esas 2 moléculas de piruvato se transforman en acetil-CoA, ciclo del ácido cítrico. Se recuerdan que yo les hablaba que todo eso ocurría al doble. ¿Por qué? Porque de la molécula de glucosa de 6 teníamos 2 moléculas de 3 y allí se iba a dar todo ese proceso de la respiración celular que ya estudiamos suficientemente en la unidad número 3. Entonces ahora vamos a ver cada una de las reacciones de la glicólisis. En el primer paso, glucosa es más ATP por la enzima exocinasa en presencia de magnesio me va a dar glucosa 6-fosfato más ADP. Entonces ya tenemos allí que en el carbono número 6 de la glucosa se produjo la incorporación de ese grupo fosfato, glucosa 6-fosfato. Existen 4 tipos distintos de exocinasa. Las 3 primeras, o 3 de esas exocinasas tienen una alta afinidad por la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que aunque estén en concentraciones muy bajas, van a ser capaces de utilizar esa glucosa que va a generar energía principalmente, por ejemplo, para el cerebro y eritrocitos, que no sabemos por la importancia que tienen estos tejidos o estos órganos, necesitan la presencia de energía y específicamente de glucosa. Entonces, las 3 primeras exocinasas van a asegurar que se utilice esa glucosa para esos tejidos como el cerebro y los eritrocitos. La cuarta exocinasa va a ser la que va a permitir que esa glucosa sea utilizada para la síntesis de glucógeno. Entonces, bueno, esa es la primera reacción, glucosa 6-fosfato. No sé si observan que esa reacción va en un solo sentido, es una reacción desde el punto de vista energético irreversible. Dentro de la glicólisis hay 3 pasos energéticamente irreversibles, este es el primero. Segunda reacción de la glicólisis, actúa una fosfoglucosa isomerasa, es un isómero lo que está formando de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, hay una isomerización, es decir que estos dos compuestos entre sí son isómeros, lo que ha habido es un cambio conformacional porque la forma de la fructosa 6-fosfato permite que se pueda continuar la glicólisis. Fíjense que es un proceso reversible, tiene las 2 flechitas, puede ir en las 2 direcciones.
Eso ocurriría con un incremento de, por ejemplo, de la concentración del sustrato. Bueno, continuamos. Tercer paso, fructosa 6-fosfato. Aquí ocurre la segunda fosforilación por la fosfofructosinasa 1, PFK1, en presencia de magnesio y de ATP. Entonces vamos a tener la fructosa 1,6-bifosfato. Un fosfato en el carbono 1, un fosfato en el carbono 6 más ADP. Entonces una reacción que solamente procede en esa dirección de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Continuamos. El paso número 6, aquí vemos ya una ruptura, ¿verdad? Fíjense que tenemos una fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, por efecto de esa aldolasa, fíjense que vamos a tener dos moléculas, cada una con un grupo fosfato de 3 carbonos cada una. Cada una de esas moléculas, entonces tenemos fosfato de dihidroxiacetona y tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Eso lo hace la enzima aldolasa. Continuamos. En el paso número 5 hay una isomerasa que lo que va a hacer es que me va a transformar el fosfato de dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Quiere decir que nosotros en este paso, en este momento, vamos a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Eso lo hace esa isomerasa que se llama la fosfotriosa isomerasa. Estos dos compuestos entre sí son isómeros. Aquí no ha habido adición ni ganancia de ningún átomo, simplemente son dos isómeros que van a permitir, como son, ya vamos a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, de ahora en adelante todos los pasos son iguales. ¿Ves? Eso es lo que sucede en este paso número 5. Vamos a continuar. Entonces tenemos, ya saben, son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, como se lo mostré en la lámina, prácticamente creo que fue la tercera o cuarta, no recuerdo en este momento. Continuamos entonces. Ahora actúa la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, donde se transforma el gliceraldehído 3-fosfato en presencia de la NAD, la nicotina del dinucleótido, más un fosfato inorgánico, me van a formar el glicerato 1,3-bifosfato más NAD reducido. Fíjense que aquí ha habido entonces un proceso de oxidación del gliceraldehído 3-fosfato y tenemos entonces la coenzima NAD reducida. Entonces, glicerato 1,3-bifosfato. Ahí también ha habido una incorporación de ese fosfato inorgánico al carbono número 1 de esa molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces tenemos el glicerato 1,3-bifosfato. Tenemos un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 3. Y les recuerdo que esos fosfatos son compuestos de alta energía. Y fíjense que son reacciones reversibles. Paso número 7, por una fosfoglicerato-sinasa, más, ahí tenemos presencia de ADP y magnesio, el glicerato 1,3-bifosfato, como les decía, estos grupos fosfatos son compuestos de alta energía, entonces ya aquí se me va a generar el primer ATP, fíjense, y recuérdense que es por duplicado porque es como si estuviéramos con dos veces la molécula, ¿verdad? Entonces vamos a tener, en vez de glicerato 1,3-bifosfato, vamos a tener la síntesis de un ATP, de ese fosfato de alta energía que estaba en el carbono número 1, se me va a sintetizar un ATP y se me va a formar el glicerato 3-fosfato. Pues se rompió, se escindió, se hidrolizó, se produjo una escisión de ese fosfato
que estaba en el carbono número 1 y se une el ADP y se me va a formar ATP, más glicerato 3-fosfato. Paso número 8, hay una mutasa que es también es una isomerasa, la fosfoglicerato mutasa. Ahí lo que va a hacer para facilitar la hidrólisis de ese fosfato que está en el carbono número 3, la va a colocar, a mudar mutasa hacia el carbono número 2. Entonces, de 3 fosfogliceratos vamos a tener 2 fosfoglicerato. El grupo fosfato se me cambió a la posición número 2 por una fosfoglicerato mutasa para poder facilitar la escisión de ese fosfato que estaba en la posición 3, ahora está en la posición número 2. Y seguimos 2 fosfoglicerato por una enolasa. Aquí ocurre una deshidratación, ¿verdad?, de esa molécula de 2 fosfoglicerato. Fíjese que en el carbono número 3 de fosfoglicerato teníamos un grupo OH que ya no está, y en el carbono número 2 del fosfoglicerato teníamos un hidrógeno que ya no está. Entonces HOH me forma la molécula de agua que se perdió. Entonces del 2 fosfoglicerato se me forma un compuesto que se llama el fosfonolpiruvato. Una enzima, actúa la enzima enolasa, ese enlace que está en el carbono número 2 del fosfonolpiruvato es un enlace de alta energía. Y en la última reacción de la glicólisis, el fosfonolpiruvato más ADP, entonces me va a formar por una piruvato-sinasa en presencia de magnesio, me va a formar piruvato más ATP, reacción energéticamente irreversible. Entonces ya hemos mencionado las 3 reacciones que son energéticamente irreversibles. Bueno, y ahí está en el producto final de la glicólisis, piruvato, y en esta última reacción se me genera entonces, se sintetiza otro ATP. Bien.